El tema que nos convoca hoy es el de las políticas sociales, y no de cualquier política social, sino las políticas sociales asistenciales. Es un universo muy amplio, pero en esta mirada de ver qué cambios, qué modificaciones se presentan, hay cambios de enfoque, no hay cambios de enfoque, hay realmente una acción activa en torno a la atención de la pobreza centrada en los programas asistenciales en el actual gobierno. Bueno, en torno a estas preguntas desarrollaremos brevemente algunas precisiones. En principio, la política social se organiza entre ayuda social y seguridad social. Las herramientas de la ayuda social operarían en tanto el trabajo no cumple sus objetivos, es decir, el empleo no garantiza ingresos a las familias y ahí la ayuda social cobra un lugar fundamental. Programas como la asignación universal por hijo entrarían dentro del paquete de la ayuda social, pero en vistas a cómo se comporta el mercado de trabajo y la posibilidad de que el mercado de trabajo absorba plenamente a todos los miembros potencialmente activos. Si esto no ocurre, ¿qué herramientas tiene el Estado para poder ir compensando las debilidades o las precariedades o la falta de respuesta del mercado de trabajo formal? Esa es la herramienta potente que puede, el lugar potente que puede ocupar una herramienta como la asignación universal por hijo. Ahora, nuestra pregunta es, si cambia el contexto, ¿qué pasa con la herramienta? ¿La herramienta puede continuar y todo está igual? ¿Sigue siendo potente? ¿Sigue cumpliendo su objetivo? Bueno, ahí viene el tema, ahí viene el quid de la cuestión. En este momento estaríamos asistiendo a que la misma herramienta tiene resultados diferentes según el contexto. Un principio básico, de ahí que lo determinante es la economía, lo determinante es el clima económico, productivo, que puede hacer que las herramientas tengan un periodo, una transición, se ocupen de las personas que tienen menos posibilidades de competir en el mercado de trabajo, pero no sean la alternativa. Nunca una herramienta de la política social podría ser la alternativa para sustituir lo que el mercado de trabajo tiene que poder hacer, sino que actuar con los más jóvenes, con los más viejos, con la mujer frente al hogar que necesita un reaseguro, con la población vulnerable, con el desocupado que periódicamente puede estar desocupado, pero no como propuesta totalizadora. Es a esto lo que estamos asistiendo en este momento. En este momento se habla de que hay una acción agresiva, importante, única con respecto a la atención de la pobreza, centrada en la asignación universal por hijo, por ejemplo. Y nosotros vamos a decir que esta propuesta es una propuesta restrictiva y que la misma herramienta que puede ser de anclaje, que da certezas en un momento donde las familias pueden estar con una expectativa de mejorar su posición, y que la asignación es el ingreso seguro, el que permite planificar, el que permite ver cómo se mejora la habitación de los chicos, cómo se hace una compra de útiles escolares para todo el año. Cuando la situación económica no deja alternativas, porque hay un retroceso como en este momento, la asignación va toda a la comida y se pierde ese horizonte que podía ofrecer en un contexto más activo, económico más activo. Entonces tenemos asignación como el recurso de anclaje, mientras tanto el mercado de trabajo da respuestas parciales o totales, o asignación como único recurso, y en ese caso asignación universal por hijo puede ser igual a sobrevivencia. Contexto de sobrevivencia, olvidémonos de la planificación, olvidémonos de cualquier tipo de acumulación para los más pobres que pueden hacer a partir de esta acción del Estado, que no sea mantener niveles de alimentación que sabemos que si una familia depende totalmente de la asignación, hoy en día no llega ni a la canasta de indigencia. Por lo tanto, es asignación universal por hijo como único ingreso igual pobreza e indigencia. A esto nos resistimos, esta discusión hay que poderla dar. Los elementos que vamos a plantear son tres, que estarían operando para que el mismo recurso funcione distinto.
un elemento claro tiene que ver con cuál es el sujeto de la política social para el gobierno actual. Bueno, hay una sustitución de lo que era el sujeto trabajador al sujeto pobre. De alguna manera, el sujeto pobre, del que se habla muchísimo de los pobres, es un sujeto que no está sindicalizado, que no pone los mismos niveles de resistencia, ni tiene los mismos planos de organización y la misma capacidad de presión que tiene el sujeto trabajador. No es que los pobres no sean trabajadores, al contrario, trabajan y muchísimo. Estamos más bien refiriéndonos a una simplificación donde decir sujeto trabajador es traer toda la historia de la lucha obrera y de las reivindicaciones de los trabajadores puestas en tiempo presente. Por lo tanto, hablar del pobre es una discusión mucho más, con muchos más ribetes morales, de por qué se es pobre, por qué no. Y si además, para este gobierno, si además de ser pobre se es emprendedor, bueno, estás doblemente perdonado por tu condición de pobreza. El otro elemento es el contexto de movilidad descendente que mencioné antes y que efectivamente va a estar operando en que si no hay programas de contención, los estallidos sociales serían mucho más complejos en términos de preservar y mantener la paz social. En todo caso, estos recursos funcionan como un moderador del malestar social, como un mecanismo de control del malestar social. En definitiva, estamos hablando y estamos frente a una situación de empobrecimiento de los que ya son pobres, y eso nos pone en un complejo escenario a futuro de cuál sería la discusión de que desde las ciencias sociales y de la investigación tendríamos que tener presente cuáles son los horizontes y cuáles son el campo de problematización que nos tenemos que dar. ¿Vamos a seguir hablando de la asignación universal como herramienta de transformación? No, no deberíamos hacerlo. ¿Vamos a estudiar qué pasa con la pobreza y su desenvolvimiento en este periodo? Bueno, entiendo que sí, que la pobreza masiva hace perder de vista una cantidad de elementos que arrastran a otros segmentos de la población, porque de alguna manera todos nos ponemos en clave de evitar lo que se llama daño inaceptable. Creo que hay que mirar claramente a los actores políticos y sociales que sí están conteniendo. Creo que es momento de ver qué pasa con los actores de proximidad, con los ejecutores de política social de proximidad que están en los hospitales, en las escuelas, en los municipios. Y definitivamente se nos abre un escenario para ver el comportamiento de la experiencia trágica de la pobreza masiva, y particularmente deberíamos estar muy atentos a la población que efectivamente padece más estos retrocesos, como es el caso de los jóvenes, niños y jóvenes. Bueno, definitivamente estamos frente a un escenario donde la investigación social tiene que desempolvar libros del 2001, 2002, tristemente, ver que habíamos aprendido de ese periodo, de lo que es la pérdida del bienestar como eje, y volver a problematizar en tiempos de restauración conservadora cuál es la función del conocimiento de la academia y de las ciencias sociales particularmente en este escenario.